¿Y qué tiene de particular la distribución normal? Bueno, tiene muchas cosas, pero a los fines de este curso nos vamos a concentrar en una de ellas, que es que se puede enunciar mediante el teorema central del límite, y que dice lo siguiente. Si yo tomo, vamos a tomar una sucesión de variables aleatorias, o sea, quiere decir que vamos a tomar una secuencia de x1, x2, x3, hasta n de estas variables. Y después vamos a mover el n y la vamos a hacer crecer. Pero en principio pensemos en una sucesión donde esta sucesión de variables aleatorias obedece a que son independientes y tienen la misma distribución, son idénticamente distribuidas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si bien todas vienen de la misma distribución, cualquiera sea la distribución, por ejemplo, podrían ser uniformes, lo que tiene que pasar es que la segunda variable es independiente de la primera y la tercera es independiente de la primera y de la segunda. O sea, cada una de estas variables no interesa los valores que hayan tomado las anteriores y toma valores que con completa independencia. Si yo armo esa sucesión, por supuesto que cada elemento de sucesión tiene, como tiene la misma distribución, todas tienen la misma varianza que vamos a llamar sigma cuadrado y todas tienen la misma media que vamos a llamar mu. Pero entonces lo que a mí me va a interesar, y esto es lo que básicamente esta es la propiedad fundamental que plantea este teorema, es qué le pasa al promedio de estas variables que definen la sucesión. O sea, pensemos por un segundo ahora que armamos la sucesión, tenemos x1, x2, x3 y paramos en xn. Piensen en cualquier xn fijo que a ustedes se les ocurra. Obviamente que podemos plantear pensar en el promedio de esas n variables aleatorias, que por supuesto también es una variable aleatoria. Y la pregunta que nos vamos a hacer es qué distribución tiene ese promedio. No voy a poder saber exactamente, el teorema no me dice exactamente cuál es la distribución del promedio exacto de n de estas variables. Lo que sí me dice es que si yo agarro el promedio de estas n variables, le resto la esperanza de cualquiera de ellas, por ejemplo la primera, o sea, le resto mu, y le divido por el desvío, o sea, la raíz cuadrada de la varianza de el promedio de esta sucesión. No importa cómo corno lo calculo, pero de alguna manera me las ingenio para poder calcularlo y dividirla por ese desvío. O sea, resto la media de cualquier y lo divido por el desvío del promedio de la sucesión. La distribución de esta magnitud, que básicamente es el promedio estandarizado, es muy parecida a la distribución normal 0,1 cuando n se vuelve grande. Y más grande es n, o sea, cuando n tiende a infinito, más parecido va a ser a una distribución normal el comportamiento de este promedio debidamente estandarizado. Y es un resultado relativamente sorprendente porque fíjense que yo puedo saber la distribución límite del promedio y esta distribución límite del promedio es un punto fijo que no depende de la distribución de la cual vienen cada una de estas variables. O sea, quizá lo más sorprendente de este resultado es que este promedio va a parar al mismo lugar, independientemente si cada una de estas variables es uniforme, es normal, es exponencial o es una distribución arbitraria cualquiera que yo haya querido armar. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Imagínense que yo defino la siguiente variable numérica que toma solamente tres valores, valor 1, 2 y 3 con estas probabilidades, un medio, 0.2 y 0.3. Esto claramente está bien definido, es una variable aleatoria, estas probabilidades suman 1, y esta es la pinta que esta variable tiene. Claramente si la miro no es muy normal, de hecho el valor central del dominio de valores, que es el 2, de hecho no solo ese valor no es el valor más probable, sino que es el menos probable. Y yo podría calcular a mano, tranquilamente, la distribución, por ejemplo, del promedio de dos de estas variables. Básicamente tendría que pensar cuáles son los valores posibles que el promedio de 2 puede tomar, que son estos, el valor 2, 1.5, 2, 2.5 y 3, y hacer la cuentita de en qué casos y con qué probabilidad tomaría el promedio de 2 cada uno de esos valores. Pero vamos a ver qué pasaría si en vez de promediar 2, promedio 20 de estas variables. Que no es mucho, el promedio solamente de 20. A ver qué pinta tiene. Y wow, la formita es casi indistinguible de una normal. Por supuesto, no una normal 0,1, porque es de esperar que la media del promedio sea la media de esta variable que está acá, que es algún valor que está entre 1 y 3, posiblemente entre 1 y 2 el valor. Y que tenga un desvío que también dependa del desvío de la variable original. Pero fíjense que la forma, básicamente, es casi indistinguible de la normal.
con una moda centrada en la media, y cómo va decayendo hacia izquierda y a derecha de una manera, una curvita que es muy parecida a la normal, solamente promediando 20. Y, y uno puede decir que esta variable es normal. No, por supuesto que no es normal, porque de hecho ni siquiera no es una variable continua. O sea, el promedio de 20 de estas variables no toma infinitos valores, toma solo finitos valores, y ni siquiera son muchos, son poquitos. Así que no hay manera, digamos, que matemáticamente este objeto, el objeto distribución del promedio de estas 20 variables sea normal. Ahora, si yo le ajustara a esto una distribución normal, me costaría muchísimo ver la diferencia. Y, y ese resultado es tremendamente importante y lo vamos a ver, tenemos que guardarlo bien en la cabeza, porque lo vamos a ver más adelante cuando veamos modelo lineal simple y múltiple, porque nos va a dar un resultado muy robusto y muy poderoso para hacer inferencia estadística sobre los parámetros del modelo.